dos grandes colombianas, dos importantes colombianas que hoy día ya tienen su lugar en la historia de Colombia y en la historia del deporte colombiano. Así que yo lo primero que le preguntaría a Mariana es, ¿quién es Mariana Pavón? ¿De dónde nació esa pasión por el deporte? Si algún momento se imaginó que llegaría a donde está hoy. Bueno, muy buenos días a todos. Soy muy feliz de estar compartiendo esto. Esto es algo que nos interesa mucho a todos como país y como deporte. ¿Quién soy yo? Bueno, yo nací en una familia de deportistas en donde esto era lo más importante en cuanto al estudio. Mi papá automovilista, mi mamá les hacía equitación, ellos eran deportistas de alto rendimiento y siempre lo rodeo eso. Nací, empecé a dar bicicross porque mi hermano mayor también montaba, entonces me gustó mucho la bicicleta. Al mismo tiempo hice automovilismo, fui gimnasta, pero gané mi primer mundial de bicicross y me dediqué solamente a bicicross. Tuve el apoyo desde mi familia al principio, muchísimo. Ahora pues tengo apoyo de mucha más gente que se dio a esta carrera y nunca me imaginé, la verdad, a los 5 años me hicieron mi primera entrevista, me dijeron que a dónde quería llegar. Yo no respondí, solamente respondí esa pregunta y dije que quería ser campeona mundial. Pero nunca me imaginé que ya tendría... ¿A los 5 años? A los 5 años. Nunca me imaginé que a los 20 ya sería 14 veces campeona mundial y campeona olímpica. Eso es increíble y es algo que se construyó por una familia y por gente que creyó en mí, me rodeé de gente que fue ejemplar y tuve sueños y pues los construí. Mariana, ¿cómo se puede, digamos, realmente combinar hacer deportes de alto rendimiento con el estudio, con hoy en día viendo las exigencias que cada vez tienen más los deportistas? Y uno ve, digamos, el caso de los chinos, que realmente se dedican exclusivamente a formarlos. ¿Es posible tener esa otra vida familiar y vida de estudio con las exigencias hoy en día de los deportistas? Bueno, yo creo que el estudio es fundamental para una persona. Para un buen deportista también tiene que tener pues esa parte de estudio. Para un niño, pues yo ya hice ex colegio, ya me gradué, lo tomé muy bien, me fue muy bien. Obviamente en los últimos años de colegio viajaba mucho y no iba mucho al colegio, pero igualmente estudiaba pues, a distancia y ahí en este momento es donde eso se quiebra. Ahora quiero estudiar medicina. Fue complicado entrar a una universidad. Me acerqué a muchas, hablé y me dijeron, no, pues das primero tu carrera deportiva, es igual una carrera, un estilo de vida, pero en este momento no puedes estudiar. O sea, no, en nuestra universidad no lo podemos aceptar. Ahora, después de la medalla, todos quieren que yo estudie en la universidad. Pero sí es algo complicado porque a un buen deportista tiene que estar acompañado de eso, no solamente hacer deporte, sino construirse como persona, que es lo más importante. Y el estudio es fundamental. Bueno, Isabel, ¿cuál es ese comienzo de su historia? Totalmente diferente a la de Mariana. Muy diferente porque a mí no me llevaron, a mí me encontraron. Me encontraron en un barrio popular, me encontraron y es como lo que yo añoro hoy, es cómo nosotros llegamos a los lugares más apartados de Colombia, cómo nosotros llegamos a los más pobres de este país en torno a que podamos reducir la violencia, y la violencia se reduce a través del deporte, que es lo que no han entendido muchas personas en el país. Y es que los conflictos se dan por falta de educación, por unos factores muy grandes y el deporte te da solución. Yo me crié en un barrio de invasión de Mariano Ramos, un de vivienda popular de esa época, que hoy es Mariano Ramos, y allí llegó Daniel Balanta y me dio las condiciones deportivas. Me dio esas condiciones deportivas y me llevó al estadio Juan Guerrero. Primero al lugar más grande que teníamos en el barrio, que era el parque más grande, tenía una pista de atletismo y yo me inicié como atleta.
A los 8 días ya yo estaba en el Campeonato Nacional de Atletismo, en el Campeonato Nacional Infantil. Entonces, para mí fue una emoción grandísima salir de Mariano Ramos y venir a Bogotá, ver los grandes edificios y ver todo eso. Y eso fue una cosa que me deslumbró a mí. Me deslumbró y desde ese momento, a mis 13 años hasta los 36, vi que era una oportunidad de vida, una oportunidad para estudiar. Yo había terminado ya mi primaria a los 12 años, pero como era tan pobre, solamente daba para la comida, entonces difícilmente podía llegar a hacer el bachillerato. Entonces, el deporte me dio para estudiar mi bachillerato, me dio para estudiar la universidad y me dio para hoy ser una pensionada. Entonces es una opción de vida para muchas personas que posiblemente están en los lugares más apartados y en los barrios más peligrosos de este país. Entonces, eso es lo que hoy yo ando buscando, y es que el Estado se dé cuenta que a través del deporte se pueden hacer políticas públicas. Yo recuerdo que para mí no fue fácil ser atleta, y ser pesista fue peor. Está el profesor Antonio, está el presidente del Comité Olímpico en esa época, el director de Coldeportes, y para poder yo ser campeona olímpica tocó intervenir la liga, tocó hacer una serie de atarbanadas pues para que el deporte funcionara en el levantamiento de pesas. Y eso se dio porque hay unas falencias graves y grandes en el deporte. Entonces, ha sido siempre una lucha y sigo luchando en torno a que el deporte debe ser una política de Estado. Y el Estado tiene que empezar a hacer unas cosas importantes para llegar a las regiones más apartadas, para dar esa opción de vida a muchos jóvenes, a muchos niños, para que puedan mejorar. Esa es la historia de vida. Habla del tema de la falta de Estado. ¿Cuál fue el apoyo por parte del Estado en esos años, digamos, desde esos 3 años, como la cárcel, al tercio como de hielo en el deporte? Durante esos años, realmente, ¿cuál era ese apoyo que se veía de las ligas, del Estado como tal? ¿Cómo participaba en el proceso de formación? 0.0. ¿Por qué? Sencillamente porque para poder nosotros, en esa época yo hacía atletismo, o sea, yo hice atletismo desde mis 13 años hasta los 21, más o menos. Siempre para ir a cualquier campeonato. Afortunadamente yo tuve la opción de ser un gran deportista. Ojalá si yo hubiera tenido estado, seguramente hubiera llegado a ser campeona olímpica o más allá del atletismo. Yo no tuve entrenador, yo no tuve cómo viajar. Siempre cuando tenía que ir a un campeonato suramericano o solamente al campeonato nacional, porque lo financiaba mi liga y me necesitaba. Pero para ir a un campeonato suramericano, salir a cualquier otro evento, me tocaba poner la charolita. Si no, no hubiera conocido el atletismo. ¿Quién financiaba eso? La empresa privada. En esa época uno le podía pedir, yo tuve patrocinios como de la América, tuve patrocinios de la 14, de muchas empresas, más no tuve que dijera la federación o vamos. Pues siempre me tocaba estarle pidiendo a cualquier persona para poder hacer la rifa del barrio. ¿Cómo es esa vinculación del Estado en el proceso de formación deportiva y cómo entra en esa carrera profesional el papel del Estado en ese tema? Bueno, el papel del Estado, creo que más o menos hace 2 años. Yo llevo 16 años de vida deportiva, que al principio fue patrocinada por mis padres. Afortunadamente, pues una familia que tenía los recursos para que yo viajara y me preparara, pero ya llegó el Estado hace pues, el último ciclo olímpico, no sé, a través de Coldeportes, a través del Comité Olímpico y a la Federación, que siempre me apoyó hace mucho tiempo, pero el Estado pues, realmente no hace mucho. Y en esa vida, digamos, familiar de decisiones, ¿en qué momento empieza a interferir los
viajes o por el estudio, y hay algún momento en que, digamos, ustedes piensan que toca escoger una opción, escoger la opción del estudio, como imagino que todos esos viajes a los torneos internacionales, panamericanos, la ausencia de un problema de ese debate se dio. Bueno, no, la verdad, yo estudié en un colegio muy fuerte en Medellín, era la enseñanza hasta quinto, entonces pues hasta ese momento fui al colegio fui a ese colegio porque me dijeron, bueno, o el deporte o el estudio, siendo que me iba súper bien, todo era excelente, siguen sacando las calificaciones, pero no les gustaba mucho que hicieran las dos cosas, que eso es triste en este país, y me fui a vivir a Estados Unidos un tiempo, correr por un equipo, pero nunca era la opción de dejar ni el estudio ni el deporte. En mi caso estaba claro que yo tenía que hacer las dos cosas, porque antes de formar una deportista se estaba formando una persona. Entonces, eso era súper importante. Y para mi mamá y papá el estudio era lo que me iba a llevar hasta acá lejos. Y todavía está claro que yo voy a estudiar medicina y que voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque eso es súper importante. Eso es lo que yo quiero que los niños y los jóvenes sepan. Que del estudio, de la formación salen grandes personas, grandes deportistas, campeones olímpicos. Y eso es lo que nosotros necesitamos en este país. ¿Por qué crees que en el colegio cuál era esa visión del colegio del deporte? ¿Que era una pérdida de tiempo? ¿O que nos estudiaban y apoyaban a otra persona que ya empezaba a descollar y empezaba a tener triunfos? ¿Por qué el colegio, digamos, no estimula? ¿Qué crees que pasó ahí? Bueno, yo creo que en mi primer colegio yo creo que era otra mentalidad. De pronto veían mi deporte un poco rudo, en la cultura colombiana y latinoamericana. ¿Sí la natación que sabes de vestir? De pronto, sí. Incluso yo hacía gimnasia en el colegio y ellos sí me apoyaban. Gimnasia olímpica. Pero mi deporte ya era un poquito más extremo, que es la cultura latinoamericana y colombiana, que es un deporte para hombres, si no lo es. Pero hasta ese día fui a ese colegio y llegué a otro en Medellín, en Colombia, y me apoyaron totalmente. O sea, ellos me entendieron, incluso me dejaron hacer parte a distancia, no súper bien, el inglés salió muy bueno el resultado, porque para mí eso también era muy importante y lo teníamos claro. Y tuve la fortuna de salir y graduarme en un buen colegio y una buena calificación. Vamos a ver, ¿cómo es ya ese mundo profesional? El tema de las pesas con bastante éxito. ¿Cuáles son esas dificultades que tienes que enfrentar? ¿No? Y cómo es una lucha frente a los competidores en cada uno de los torneos, sino una lucha de vida. ¿Cómo empieza uno, digamos, hay un poligaje que se arma de grupos de deportistas para enfrentar la universidad, esta falta de apoyo del Estado, que digamos que afortunadamente cada vez se ve mejor esa tendencia? ¿Cómo es la como definir esa doble enfrentamiento? El personal y de superarse uno como persona y ser el mejor atleta contra los competidores, digamos, mucho más estimulados desde muchos años atrás, y por otro lado esa lucha en equipo para poder salir adelante sin recursos. A ver, a mí me tocó muy duro porque el problema es que el levantamiento de pesas era un deporte única y exclusivamente para los hombres. Entonces me tocó luchar contra el señor presidente de la federación porque a Gancho se le ocurrió que yo tenía que hacer pesas, pero entonces al resto de los señores no lo veían bien, y entonces armaban el equipo nacional para ir a cualquier evento y había pasajes para los muchachos, pero no había pasajes para las mujeres. Entonces es una pelea de que nos reconocieran como mujeres dentro del equipo, porque le estábamos quitando espacio a los hombres, ¿no? Entonces, pelear con el señor presidente de la federación, con toda la desorganización que había en pesas, que todavía sigue habiendo que empezar. Entonces, nos tocaba a las mujeres pedir. Para los muchachos estaba el equipo nacional que va al campeonato suramericano y estaban todos los pasajes para los muchachos. La plata que daba con deportes era para el equipo masculino. Y las mujeres, si querían ir, tenían que buscar el pasaje. Entonces, desde ahí partió esa situación desde el año 1980
89, cuando íbamos a Inglaterra, los muchachos tuvieron todos sus piquetes, pero las dos mujeres que fuimos nos tocó buscar el piquete para poder ir. Y una pelea diaria para hacer que las mujeres, la federación nos reconociera como tal. Ahí afortunadamente tuvimos el apoyo de Coldeportes, entonces en esa época el director de Coldeportes, el doctor Diego Palacio, empezó a decir, listo, si van 10, si hay plata para 10 personas, van 5 hombres y 5 mujeres. Entonces esa fue la pelea más grande entre Coldeportes y pero logramos el reconocimiento en torno a eso, en que nos diera la opción de que unas mujeres fuéramos a los eventos, pero siempre íbamos o 2 o 3, pero el mayor número eran hombres. Y yo tuve una fortuna, afortunadamente, que en el año 95 Bavaria tomó la decisión de patrocinar, entonces me quité ese problema encima de esta cena. ¿Cómo era, digamos, después de tantos años, cómo se tira el nivel de los atletas colombianos frente a los atletas del nivel olímpico, digamos, ya de la alta competencia, ya independientemente del papel del Estado, ustedes que son atletas que están realmente en un buen nivel, o está pasando hoy día con el fútbol colombiano, realmente ya estamos en un nivel muy por debajo a los niveles, digamos, regionales o mundiales. A ver, yo pienso que el nivel de Colombia empezó a mejorar en el 2000, podemos decir, o sea, 4 años antes del 2000, podemos decir 96, se empezó como a hacer una organización del deporte en torno a participar en los Juegos Olímpicos, y entonces ya había un poquito más de apoyo, ya se crearon incentivos deportivos. Yo me acuerdo que en esa época, como en el año 98, nació un programa que era los 7 oro, algo así, del gobierno de Pastrana, Belisario Pastrana, creo que nació ese programa, y de ahí ya se daba un poquito más de apoyo a los deportistas. Yo no hice parte nunca de esos programas, pero pues de todas formas ya se empezó como una serie de empezar a preparar a los deportistas. Y en el 2000 ganamos la medalla de oro, y yo pienso que ahí nació una serie de cosas, y es que cuando yo me fui a prepararme a los Juegos Olímpicos, se crearon unos incentivos, que fue una lucha y una pelea con el doctor Botero en torno a que él tenía un cuerpo. Yo no estoy de desacuerdo que los cubanos estén aquí donde estén, pero por ejemplo ellos a veces prefieren que estén sus atletas que no estén los atletas de otros. Hay un individualismo y en contra de otros entrenadores, eso es lo que no me gusta. Entonces el cuerpo técnico que había en esa época, el médico, entonces yo tuve una lesión en el año anterior a los Juegos Olímpicos, y los metodólogos que teníamos en ese tiempo eran cubanos y los médicos eran cubanos. Entonces ellos, como buenos seres humanos, dijeron que yo no me paraba de ahí. Entonces yo le dije así, yo me paro. Y desde ahí nacen los incentivos deportivos para ganar medallas en los Juegos Olímpicos. Entonces yo le dije, no, yo voy para Bulgaria y prepararme tranquilo. Pero si yo me gano una medalla de oro, usted me paga $50,000. Y si gano plata, 30,000 euros. Y si bronce, 3,000. Entonces hicimos la apuesta que sí. Hicimos esa apuesta y desde ahí nacen todos los incentivos con el doctor Botero. Hicieron esos incentivos, y hoy yo pienso que nuestros compañeros deportistas le apuntan a ese incentivo. Y desde ahí ha ido creciendo las medallas en los Juegos Olímpicos. Y es por cómo se hacen los incentivos y cómo se empiezan a preparar el proceso. Pero a mí todavía me queda un sabor amargo, y es el sabor amargo que no debe ser el último año. Deben ser los 4 años. Y eso no es el Comité Olímpico, ni es tiene que ser con el deporte, tiene que ser el Estado, que tiene que haber una política concisa y clara de Estado a qué le apuntamos a qué queremos. Mariana, ¿por qué nos cuentas un poco cómo es el mundo de ese bicicross? ¿Cómo es el tema de los
siempre los circuitos, qué posibilidades hay de moverse a otras modalidades dentro del mundo bicicroso, digamos, uno coge un camino y está predestinado a tener solo una categoría de cosas. El bicicross ahora tiene una nueva categoría, pues se ha desarrollado bastante bien, que es Supercross, es una pista diferente, que aquí en Colombia es la que no tenemos, que posiblemente tendremos en futuro, pero que necesitamos urgente. Nosotros no tenemos una pista en condiciones para salir a correr, no es una pista en la que corremos en los Olímpicos, es totalmente diferente. Por ejemplo, en la del Mundial, en la de Copas Mundo, nosotros corremos 4 Copas Mundo al año, el Campeonato Mundial, bueno, lo de carreras del ciclo olímpico, que son Juegos Panamericanos, Bolivarianos, Centroamericanos y el Caribe, Suramericanos, los Juegos Nacionales. También pues, corremos nacionales en Estados Unidos, rondas europeas, nosotros tenemos que clasificar a una serie de competencias y para eso tenemos que viajar y prepararnos afuera. Pero eso, digamos, bicicletas y Supercross serían dos categorías distintas. BMX y Supercross, que es lo que se corre ahora. Pero digamos, dentro de los Olímpicos, ¿solo habría la posibilidad de hacer una medalla o tú podrías abrirse otra categoría para poder concursar en dos circuitos distintos? ¿Eso es posible o digamos solo es para hacer un circuito con una medalla? No es un circuito, solamente es un circuito, pero sí tenemos una nueva categoría que es contrarreloj individual. Nosotros incluso ahora en los Olímpicos lo hicimos, no dio medalla, porque lo hicimos como parte de organización de las eliminatorias en otro día de competencia, y es salir uno por uno a marcar su mejor tiempo. Y eso podría ser en un futuro que de una medalla olímpica ya lo es a nivel mundial, ya lo es en las Copas Mundo, ya lo es en los campeonatos mundiales, y falta una medalla olímpica para eso. Pero tendríamos posibilidad de hacer 2 medallas. ¿Y cómo ves tú, digamos, esa competencia del bicicross en Colombia, o el nivel del bicicross en Colombia? Una cosa es, digamos, el caso de Mariana Pavón, por las posibilidades, por el compromiso, por su visión, y otra cosa es que, digamos, el nivel de bicicross en Colombia es otro nivel. ¿Qué tal está ese nivel a nivel regional, a nivel mundial, de las nuevas generaciones? ¿Cómo les va a los colombianos? Bueno, nosotros hemos construido en la selección Colombia, nosotros somos un equipo que aunque es un deporte individual, nos vamos muy bien y yo creo que eso es parte de la clave del éxito que tuvimos ahora en Londres, que nos apoyamos y que tenemos apoyo y de Coldeportes, del Comité Olímpico de la Federación, que lo hemos construido y que es muy bien, el nivel es altísimo, eso ha ayudado muchísimo. Pero los ciclistas colombianos tienen reconocidos por su nivel en todos los torneos, panamericanos y mundiales, realmente les va bien. Siempre, siempre, incluso pues ahora en los Olímpicos quedamos de primeros por países, tuvimos 2 medallas y un diploma olímpico con Andrés Jiménez también. Entonces, siempre que vamos a una Copa Mundo que hay un colombiano, obviamente saben, si nos toca con un colombiano, si no les toca con alguien, saben que nada, tienen que pedalear hasta el final. Y que somos reconocidos y que somos reconocidos también por el ambiente que tenemos como equipo y que hemos construido hace 4 años que ha sido muy lindo también. ¿Qué tan mediático es el tema del bicicross, de audiencias y el tema del deporte? ¿Qué tanta salida tiene en los medios? Bueno, ha mejorado muchísimo, falta mucho más, pero yo creo que con los títulos mundiales, con las clasificaciones, ahora con los Olímpicos, sé que va a ser mucho mejor, pero sí nos han apoyado últimamente, los medios de comunicación, lo he dicho siempre, y son parte del equipo de triunfo de nosotros, son parte de un sueño también, ellos hacen no de conocer, hasta le cuentan a Colombia y el mundo qué es lo que está pasando a nivel mundial, eso es mucho mejor, entonces pues hay transmisiones de televisión y le pones más atención, pero en Colombia ha cambiado y eso es el futuro de que las cosas se están viendo de otra manera, de que en el deporte hay futuro en Colombia es lo que necesitamos. Bueno, cuéntanos un poco cómo te cambió la vida la medalla de oro para un deportista que ha tenido que pedalear así, en términos bastante oportuno y luchar contra tantas adversidades que nos ha tocado en la vida y se gana la primera medalla de oro en la historia de Colombia. ¿Qué
cambia la perspectiva. Totalmente. Y eso es lo que siempre ando predicándole a los jóvenes en los colegios. Mariana me dijo ahora que estaba cansada, le dije, no, le falta todavía, yo llevo 10 años caminando por todo el país. Llevo 10 años caminando por todo el país. Cambió muchísimo, cambió mucho en torno al reconocimiento de la gente, el cariño que la gente le profesa a uno, que uno se vuelve ¿cómo le digo? Un ídolo de cualquier persona y es cómo nosotros podemos manejar ese tema en torno a decirle a los muchachos que el deporte es una opción de vida. Y yo ando en esa lucha durante estos 12 años. En la lucha de contarle a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, que el deporte es una opción de vida, y entonces voy a los colegios, les cuento, pero le queda uno como con la mesa con 3 patas y le queda faltando una. Y esa una que queda faltando es que no hay una política pública en el deporte. Como yo decía en estos días, y la gente me decía, bueno, ¿y qué esperamos después de las 8 medallas? Yo les dije, quitarle el candado y la cadena a los escenarios deportivos. Y que los empresarios se metan la mano en el bolsillo, que no se hagan yo con yo y que no sea el corcho en un remolino de agua. Ese es como un llamado que yo he venido haciéndole al sector empresarial. Yo pienso que anteriormente las empresas ayudaban más que ahora. Ahora ellos se hacen yo con yo. Entonces crean su fundación, entonces le dan a los hijos de los trabajadores, porque yo he hecho la investigación. Yo no lo estoy diciendo porque quiero decirlo aquí o por ganar acá adentro, como dice el dicho, sino que, por ejemplo, todas las empresas dicen el grupo JJ crea la fundación JJ y entonces hacemos inversión social y hacemos responsabilidad social, y cuando no va a haber la responsabilidad social es porque le dan a los hijos de los trabajadores, cuando eso es una opción obligatoria que debe ser ellos mismos con los hijos de los trabajadores. Y entonces yo le estaba planteando al director de Coldeportes, y es que como viene una reforma tributaria, y solamente eso se puede modificar en una reforma tributaria, es obligar a las empresas que no se hagan yo con yo, sino que le den al resto de y al deporte se le dé mínimo de esa exención del 125%, se le dé el 70% al deporte para poder crear las escuelas de iniciación, de formación deportiva y apoyar el alto rendimiento. Eso es lo que yo he venido trabajando desde afuera, en lo que pude y lo que me dieron los colombianos afortunadamente, y me regalaron un conocimiento, y me regalaron ese conocimiento cuando me eligieron ser congresista. Entonces sé que es el Estado, sé que es legislar en torno a un beneficio general. Bueno, yo quiero tocar un tema que me parece absolutamente crucial en el deporte en Colombia, y para mí creo que es el tema más importante, y es una pregunta que también le va a transmitir a la señora Montero, y es el tema ya no de las habilidades individuales, ya no de las políticas públicas y el papel del Estado, dos elementos fundamentales para que el deporte sea algo valorado y que nos llene de gloria, sino el tema de la mente, el tema de la confianza en sí mismo, el tema del poder mental, que es donde yo creo que en Colombia, yo no sé qué nos pasa, pero la frasecita del centavo al peso, que es que nos mantiene pobrecito, en el fondo es un tema de algo de inseguridad profunda que yo no sé de dónde viene. Yo quiero hacer una reflexión sobre eso, es decir, preguntarles sobre la importancia de cómo nos estamos preparando mentalmente para ser grandes atletas. Y ahí hay
camino por el que no. Cuando uno tiene deportes de alta competencia, pues muchas veces las habilidades no son muy similares. Pues si uno durmió mal, pero las habilidades son muy similares. El tema es la confianza, la concentración, la capacidad mental a la hora de competir. Tiger Woods, por ejemplo, fue muy famoso en la formación que tenía de esa formación mental. Y es muy típico ver en el tenis y en tantos deportes que uno vea estos tenistas maravillosos que tienen un nivel extraordinario. El último partido de estaba Santiago Miralles, estaba yo en una sala de avión, iba US Open. Esto es un ejemplo que es casi un denominador común y podemos tratar a todos los deportes. Iba ganando 2 sets, jugando muchísimo mejor. 2 sets a 1, iba ganando 4-2. Mi vuelo se iba, estábamos todos en la sala de espera concentradísimos, yo estaba llamando a abordar. Y estaba en el momento crucial del partido. 4-2 ganando el último set. Estaba jugando extraordinariamente bien. Y cuando dice, este es el momento, entonces yo me empecé a poner nervioso yo. Aquí es donde fallamos. Aquí es donde fallamos, aquí es donde podemos montar es fundamental para sacar el partido. Y nos tocó suceder. Y yo iba conversando con un piloto de avión, fanático del tenis, y conversamos sobre ese momento. Y dijimos, lo único que nos falta es que cuando lleguemos a Bogotá, el lugar cuánto quedó, dependiendo. Conversábamos, una reflexión sobre lo que podemos. Llegamos a Bogotá y perdimos. Y esto es un tema anecdótico sobre el tema mental. Cuando yo leí una entrevista de Mariana, le preguntaron sobre su participación en los Olímpicos, dijo una frase que la puedo aprovechar muy bien titulada: mi rival soy yo mismo, mi rival soy yo. Y yo me di cuenta que había una actitud distinta, una seguridad en sí misma poderosísima. Y quisiera hacer la pregunta a Mariana: ¿qué tan importante ha sido ese tema mental, esa concentración y tantos años de vida que uno como espectador, cuando todos terminamos y estaban marcando todos muertos del susto acá en Colombia, diciendo que aquí puede pasar cualquier cosa? Tú en ese momento, ¿qué sentías y qué tanto es un tema de la mente y qué tanto jugabas con el mental? No, la mente es fundamental. A la hora de competir en los Olímpicos, yo estaba con 16 niñas, éramos 16, somos las 16 mejores del mundo, en las que se han preparado toda la vida, incluso con proyectos deportivos mucho mayores, con tecnologías, con recursos, pero yo creo que al final todo es mental. O sea, tú puedes ser muy fuerte físicamente, pero no lo eres mentalmente, no llegas a ningún lado. Si tú vas a unos Juegos Olímpicos y piensas en participar y no más, vamos a ver qué pasa, pues no vas a llegar a ningún lado. Si quieres una medalla, y no solamente es subirte a un podio, es subirte a lo más alto del podio. Si no aspiras a eso, no consigues nada. Entonces, cuando ya estás en el partidor, nosotros le dedicamos mucho al trabajo mental y es ahí donde se ve todo reflejado, en estar solamente enfocado en lo que tú eres, en lo que te preparaste, en lo concentrado que puedes estar y en lo mejor que puedes dar. Es ahí donde marca la diferencia y lo que hay que cambiar en los colombianos, incluso con lo que tú estabas diciendo, que no, lo que falta es que pierdan. En vez de cambiar eso, no. Ojalá que lleguemos a Bogotá y tengamos la buena noticia de que ya no. Cuando estamos viendo un partido de fútbol de Colombia, un penalti, no, se la comió, no, esta se la va a comer. En vez de no, va a meter el gol. Es cambiar porque toda esa energía positiva, pues yo creo que eso también me ayudó mucho en Londres, que todo el mundo quiere que me fuera muy bien. No falta también que no, le echaron la sal a Mariana, ya tiene una nata de oro, no es bonito, porque
creen en uno y están mandando la energía, pero sí hay que cambiarlo y hay que cambiarlo desde las personas que están afuera, viendo también que sean colombianos fuertes, somos potencia en el mundial, ya lo demostramos, podemos ser mucho mejores, pero hay que cambiarlo y es la parte mental puede con todo y es lo que más hay que trabajar y es con lo que podemos marcar mucho más la diferencia. Excelente. ¿Qué opina de eso? Me tocó más duro, María. Primero que hay que tocar luchar contra gancho, contra la barba. Entonces, a ver, es la misma mentalidad, y es la mentalidad de que solamente yo soy capaz de hacer lo que quiero hacer. Y Mariana, bacano, güey, tiene su mentalidad muy puesta, pero el problema es que yo fui con una pelea grande y era que no podía. Y con una apuesta de decirle a Coldeportes en esa época y al Comité Olímpico en torno a que, por fortuna hoy de todos, creo que casi todos son criollos. Entonces, a todos. Entonces, se mira hoy el país desde la perspectiva del país solo. En esa época se miraba desde Cuba. Y entonces era durísimo. Entonces me tocó competir contra el grupo médico cubano, contra el grupo médico, contra los metodólogos y contra Gancho, porque Gancho te dijo en 1999. Usted hace este entrenamiento o quiere ir a pasear, pero yo no voy a ir a pasear a unos Juegos Olímpicos. Entonces me tocó bajar de peso 25 kilos de peso corporal. Y después llegar a la competencia y ganar una medalla. No sabía de cuál, pero afortunadamente hicimos triple empate con las otras dos competidoras y nos ganamos la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Y esa fue la apertura para que nosotros como colombianos supiéramos que podemos hacer las cosas, que tenemos la capacidad, pero no es que sigamos teniendo la capacidad como deportistas, sino que si nosotros hacemos una apuesta como Estado a invertirle al deporte como tal, y ese es el reclamo que yo sigo haciendo. Yo no estoy contenta con las 8 medallas de oro, porque podemos tener más y de mejores detalles. Y es que el Estado colombiano haga una apuesta fuerte, dura, y entregue los recursos y no se queden los recursos dentro del mismo Estado a cuesta de su nuestro. A esa es la apuesta que yo hoy arranco con estas 8 medallas y con una medalla más de oro para Colombia, que podemos decir podemos tener más medallas de oro si el gobierno nacional nos dice que ese 33% que le cobra de administración de los 4 puntos de la telefonía celular al deporte, se lo entrega directamente al deporte, vamos a tener mejores deportistas y mayores resultados.